No obstante, yo tuve de nuevo la gran suerte, años después, en 2007 y 2008, de hacer un documental con el periodista Vicente Romero y luego un libro en el que quisimos avanzar un poco más respecto de las víctimas, pero también respecto de los verdugos. Y verlo y hacerlo en los lugares donde habían tenido ocasión las detenciones, las desapariciones, las torturas. Fue así que en el verano de 2005, y junto con un grupo de víctimas, y la que hoy es presidenta de la Nación Argentina, asistí o entré por primera vez en la Escuela Mecánica de la Armada. Mencionar este nombre, sobre todo ahora que está en marcha la macrocausa, la mayor causa por crímenes contra la humanidad que se está siguiendo en Argentina, contra los responsables de ese centro clandestino, todavía pone los pelos de punta. Pero realmente aquel día, un grupo de víctimas, algunas de las cuales era la primera vez que regresaban al lugar donde habían sido torturados, donde habían sido picaneados, donde habían estado a punto de perder la vida, donde perdieron a mujeres, a maridos, a amigos, a compañeros, a tantos como unos 5.700 que habían pasado por allí, y de los cuales apenas 200 personas pueden contarlo. Realmente fue un día durísimo, no se me olvidará nunca, y de todo aquello que yo vi, y cuando subía por las escaleras se ve marcado en alguno de los bordes cómo de pasar los grilletes en los pies está deformado el borde de los peldaños. Pero sobre todo me llamó la atención algo que vi en una de las cámaras, creo que era donde se atendían los partos, donde las madres daban a luz y le eran robados sus hijos para entregarlos a otros. En una especie de armario escrito a lápiz ponía: nosotros no tenemos nada que ver con lo que aquí ocurrió. Esa frase había sido escrita por un soldado, por un marín, en el último curso que en esa Escuela Mecánica de la Armada había habido personas en enseñanza. Y lo que querían era desvincularse absolutamente con la barbarie que allí se había producido. Años después, cuando de nuevo volví a la Escuela Mecánica de la Armada, con otras víctimas, algunas de las cuales en la primera ocasión no fueron capaces de pasar de la primera estancia. Recuerdo que le dio una crisis nerviosa a uno de ellos porque no podía soportar el recuerdo de lo que había ocurrido. Como digo, 2 años después, con algunas de esas víctimas, relataban ante una cámara lo que habían sufrido, las humillaciones y vejaciones a las que habían sido objeto, simplemente porque se apartaban del marco que los militares, en forma demencial, habían establecido que había que tener en la llamada lucha contra la subversión. También no se me pueden olvidar algunos otros momentos muy importantes. La primera vez cuando
en mi juzgado, después de haber correspondido en turno la investigación, vinieron abuelas y madres de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco anudado a la cabeza y a darme gracias porque había admitido la investigación, había comenzado la investigación, y a mí me dio vergüenza, me dio pudor. Yo les dije, ¿cómo me pueden ustedes dar las gracias? Es mi obligación. No tenía duda ninguna de que había que hacerlo. Pero la verdad es que cuando comenzaron las declaraciones, cuando comenzaron los testimonios, había veces que era imposible continuar. Teníamos que detener la grabación porque era, a pesar de la objetividad que queríamos establecer o que quería poner, era imposible aguantar las lágrimas y también no ayudar en ese momento a personas que también en algunos casos era la primera vez que testimoniaban ante un juez, y de lo que daban gracias era de que se les escuchara, porque hasta ese momento no lo habían podido hacer. La labor, como ya he dicho, de los abogados en estos casos de las acusaciones populares y de las acusaciones particulares fue memorable. Pero yo quiero hacer también una mención especial a las abuelas, la fuerza que han desplegado, y en mi caso la primera con la que yo tuve contacto fue con Sacha y su nieta Carla, que fue la primera nieta recuperada. Sus padres habían estado en Automotores Orletti, que era otro de los centros clandestinos de detención, y tuvieron que salir incluso ilegalmente del país hasta llegar a España, porque no dejaban que la niña estuviera con su abuela. Ese ejemplo de perseverancia hasta el día de hoy es ejemplo en todo el mundo entero. Madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen todavía cada jueves dando vueltas a la Plaza de Mayo enfrente de la Casa Rosada, demandando justicia y, en todo caso, que no cese la que ahora se está desarrollando. El éxito es el de las víctimas, la enseñanza, la fuerza de la sociedad civil. La justicia hizo lo que tenía que hacer y cuando pudo hacerlo. Fue en España, fue en Francia, fue en Italia, fue en Suiza, fue en Suecia, incluso en Alemania y en otros países, aportando lo que pudo. En España conseguimos, y la Audiencia Nacional ahí jugó un papel fundamental, los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de noviembre de 1998 marcaron un antes y un después en la lucha contra la impunidad.